Esta investigación, básicamente, en lo que se centra es en esas situaciones en las que estamos ante información visual, ¿vale? Se trata de información visual que percibimos de forma incompleta. Ya veremos ahora a qué se refieren con eso. Quieren ver qué ocurre en el cerebro y cómo se procesa esa información. Entonces, ¿qué es esto de información visual incompleta? Realmente, para entender bien a qué se refieren, vamos a ver qué hicieron en el experimento. Entonces, vamos allá. Bueno, eso, gracias a toda la gente que está entrando, David, a la gente que está por ahí de fondo también en el chat. Y de nuevo, gracias a la gente que lo ve en diferido, que se agradece un montón. Vale, pues ¿qué hicieron en este experimento? Bueno, ante cualquier duda, ya sabéis, preguntad. Igualmente volveremos sobre ello varias veces, ¿vale? O sea, volveremos cuando estamos hablando sobre esto una y otra vez, para enfatizar algunas cosas. Vale, en este caso hicieron un experimento con ratones en los que le mostraron imágenes visuales incompletas, que es lo que os decía antes. Son esas imágenes que están diseñadas para provocar los llamados contornos ilusorios, que seguramente os suene de a lo mejor ver alguna vez en algún vídeo, en algunas imágenes, si estudiasteis temas de, bueno, de percepción, de psicología, o incluso en Instagram, ¿no? De estas que pueden ser de algunos reels o así, que puede haber ese tipo de imágenes. Son esas situaciones en las que el cerebro ve, entre comillas, una forma o un borde que en realidad no está dibujado. El ejemplo que aparece aquí en esta imagen que os he puesto es de este círculo, ¿no? Que realmente ahí no hay un círculo, pero lo que percibimos, lo que vemos, entre comillas, es un círculo. Realmente son líneas que no llegan a hacer un círculo, pero eso que sería un contorno ilusorio. Eso es a lo que se refieren con información incompleta, ¿no? Visual. En el experimento mostraban a ratas, bueno, a ratones en este caso, imágenes visuales incompletas, pero no solamente eso, también le presentaron formas completas y fragmentos sueltos de diferentes imágenes, como veis aquí, por ejemplo, en este ejemplo. Esto fue interesante, sobre todo porque permitía poder comparar qué hace el cerebro cuando ve información completa, cuando ve formas completas, a cuando ve fragmentos sueltos sin sentido, o cuando ve fragmentos que formarían una forma completa si estuviese, digamos, toda la información con ese contorno ilusorio. Permite comparar, que es lo interesante de esto. En el experimento, bueno, aunque ahí aparece un cerebro, eso es un cerebro humano, realmente se hicieron con ratones, pero estas imágenes las hice con inteligencia artificial y ya pasaba de pelearme más porque bastante me cuesta que me dé lo que le pido. Entonces, bueno, digamos que eso es una representación del cerebro. De cerebro humano, el cerebro de una rata, de un ratón no es así. Midieron la actividad en este caso, de los ratones, del cerebro, mientras veían estas imágenes. De diferentes formas, medían, por ejemplo, de neuronas individuales como de áreas más grandes, de cómo se propagaba la actividad por diferentes zonas. Es decir, hicieron bastantes medidas de diferentes tipos, que tampoco vamos a profundizar, para tener información pues, bastante completa en este caso. De hecho, os voy a enseñar, estos son unos ejemplos de contornos ilusorios, forma completa y fragmentos que os he puesto, ¿no? Por lo que he generado por inteligencia artificial, pero os voy a enseñar lo que aparece en el propio artículo. Aquí, en lo que pone A y B, son ejemplos de lo que utilizaron en el experimento con los ratones, ¿vale? O sea, es para que os hagáis una idea, realmente va en el sentido en el que os he enseñado, ¿no? De, pues esos imágenes que no están completas, pero que percibimos que hay una forma. En la primera percibimos como si fuese un triángulo, aunque no lo hay, ¿no? Esto es un poco lo que se fue enseñando. Y en la B hay diferentes contornos que son ilusorios y demás. Hay más cosas que aparecen en el artículo, pero no os voy a enseñar todo. Esto es un ejemplo. Entonces, ¿qué encontraron después de medir esa actividad en las ratas, ¿no? En los ratones. Siempre digo ratas, pero bueno, son ratones. Después de medir de la actividad viendo imágenes incompletas, imágenes completas y fragmentos sueltos. Pues bueno, encontraron un montón de cosas, digamos, pero yo voy a destacar principalmente dos. Que serían que hay un grupo de neuronas concretos, un grupo de neuronas específicos que se activan cuando el cerebro infiere esos contornos ilusorios, que no responden ante fragmentos sueltos, sino a la idea. O sea, responde solamente cuando hay esa idea de contorno ilusorio. Está en una zona particular de la corteza visual, tampoco vamos a profundizar en ello, no es un examen esto, no hay que saber, pero simplemente saber que hay neuronas específicas de eso.
¿Por qué lo destaco? Porque hablan de que no todas las neuronas hacen lo mismo. Hay otras neuronas que responden a los fragmentos visuales, de esas imágenes que os enseñaba antes, por ejemplo, que no producían, que no se activaban con el contorno ilusorio. Y hablan de que esto sugiere que el cerebro realmente está organizado por niveles y que cada uno cumple un papel distinto en la percepción. Siendo, pues en este caso, el papel de las neuronas específicas, estas en concreto, las encargadas de los contornos ilusorios. De generar o de inferir esos contornos ilusorios. Y el otro punto que me pareció muy interesante es que hablan de que las expectativas afectan a la percepción. Cuando hablo de expectativas, hablan en el artículo, no se refiere a una expectativa humana de algo trascendental, ¿no? De lo que te esperas de algo, sino más bien a la información que tenemos previamente del cerebro. Entonces aquí hablan de que la percepción no solo funciona de abajo a arriba, es decir, de los ojos al cerebro, sino que también la información que tenemos antes afecta a cómo vemos activamente. Esto lo podemos explicar ahora un poquito más para profundizar, digamos, para entender lo que quieren decir. Y como conclusión, digamos, después de esto y de otras cosas que hablan en el artículo, diría que el cerebro, o sea, básicamente lo que dice este artículo es que el cerebro no se limita a registrar activamente lo que entra por los ojos, sino que construye activamente la percepción a partir de información completa, usando expectativas previas o usando información previa que tenemos, para así permitirnos movernos por el mundo de forma coherente, incluso aunque tengamos esta información de forma no completa o ambigua, también hablan de información ambigua. Entonces, esto es un poco lo que cuenta el estudio, así a nivel resumido, el experimento. Ahora volveremos sobre ello ante cualquier duda y demás, pero lo primero que voy a hacer es cambiar la interfaz para ver el chat un momento, por si tenéis, bueno, si hay alguien que quiera participar. Entonces, voy a cambiar aquí la pantalla. Ahí estamos. Bueno, ahora se ve un poco aquí. Vamos a ver la cámara. Se ve un poco, déjame ver. Ahora que soy... ¿Sabéis que soy muy tiquismiquis? Espera, a ver. Ahí está. Buenas, Angeluco. ¿Y sabes cómo afectan esas expectativas a la percepción? Pues sí, mira. En este caso, claro, por eso os decía, destacaba... Bueno, aquí he puesto estas preguntas de ejemplo, ¿vale? O sea, estos he puesto por si teníais curiosidad y si os tienes alguna lo podemos ver. Pero vamos a ver el tema de las expectativas, ¿vale? Aquí. ¿Cómo afectan las expectativas o esa información previa? Es decir, en el cerebro tenemos asumido que el triángulo... Claro, algo parecido a lo que dice David Kova. De hecho, bueno, déjame ver un segundo. No sé por qué no se ve en el chat ahora mismo en la pantalla. Debería verse. Porque yo lo estoy viendo, pero no se ve aquí en el chat. Bueno, no sé por qué no aparece. David Kova dice que en el cerebro tenemos asumido lo que es un triángulo, por eso completa la imagen. Y preguntaba a Angeluco, pues, de cómo afectan esas expectativas a la percepción. Vale. Es algo parecido a lo que dice David Kova. ¿En qué sentido? Vamos a ubicar un escenario, ¿vale? Imaginemos estos mismos ratones. A los ratones le preparamos un entorno en el que están acostumbrados a ver triángulos. Imágenes de triángulos, para entendernos. Sin embargo, ninguna de cuadrados, para comparar. Posteriormente, cuando hacemos estos experimentos, claro, esto está muy relacionado con la primera parte de las neuronas que se activan, ¿no? Y queremos ver qué neuronas se activan. Cuando veíamos una forma completa, se activan un grupo de neuronas. Y cuando son fragmentos sueltos, otras. Digamos, hay una diferencia entre la noción de una forma completa a de fragmentos sueltos. Cuando se ven los contornos ilusorios, las neuronas que se activan serían más parecidas a las de las formas completas. Es decir, el cerebro está infiriendo que es una forma completa. Entonces, ¿qué ocurre? Eso, en un ratón entrenado viendo triángulos, ocurriría al ver la imagen incompleta de un triángulo. Pero si le presentas la imagen incompleta de un cuadrado, no infiere que es un cuadrado porque no está acostumbrado a verlo. Es decir, lo percibiría como fragmentos sueltos. Serían diferentes zonas que se activan, diferentes neuronas, porque hay esa información previa, esas expectativas, o que llaman aquí, ¿no? Que están haciendo, que un poco lo que decía David, que tenemos esa imagen, ese concepto del triángulo, y al ver la información incompleta nosotros, pero gracias a esa información previa de ese triángulo, nosotros lo encajamos, lo encasillamos en ese triángulo. ¿Cómo afectaría a otras cosas? Es decir, a otro tipo de procesos mentales. De hecho, es un poco lo que... Bueno, he puesto en esta pregunta de aquí, a ver si lo... Ahí está. No sé por qué no se me ve
en el tema del chat, déjame ver un momento. No entiendo por qué no se me ve aquí en la pantalla. Déjame cambiar un momento. Voy a cambiar la pantalla a otra que tengo. A ver, a la pantalla grande. Vais a ver ahora en grande la pantalla. Un momento. Espera. No. Ah, sí. Tampoco se ve. Aquí debería verse y no se ve. Entonces no sé por qué será. Bueno, hoy falla el chat, así que os lo... bueno, lo podéis ver vosotros en el propio directo. Hay que acostumbrar al cerebro previamente. Claro, no es que tengamos per se que acostumbrar al cerebro, porque tampoco es algo... Es decir, es simplemente cómo funciona el cerebro, ¿no? Cómo hace para que sea más eficiente. Bueno, al buscar el por qué pasa esto sería ya otros muchos directos, pero... la expectativa se refiere más bien a esto. Una de las preguntas que puse ahí de ejemplo, por si os parece interesante, os parecía, es ¿qué otros procesos se construyen de esta manera, digamos, en el cerebro? ¿En qué otros procesos, teniendo información incompleta, podríamos... puede ser que el cerebro lo que está haciendo es que haya unas neuronas que se encarguen de darle una forma para volverlo como si fuese completo. En este caso con las imágenes es más fácil, pero hay otros procesos que os vengan en mente, es decir, que no percibamos información de forma esporádica sin unirla, sino que la unamos. Hay algunos que no es que sean en este sentido en lo que habla del estudio, porque a mí me vendieron a la cabeza cuando estaba preparándolo, entonces por eso lo pongo un poco, ¿no? Hay sobre todo uno que pienso que es el que más se me viene a mí a la cabeza. Lo que más me llama la atención en este experimento, pues es el... Bueno, aquí no lo he mostrado porque tampoco es en lo que quería profundizar, pero es en las técnicas que utilizaron, utilizaron diferentes formas de ver qué actividad había en el cerebro. Bueno, justo ahora sale ahí el horario, donde no se ve el ratón, pero utilizaron diferentes maneras de ver neuronas de forma individual, activaron neuronas individualmente, vieron cómo funcionaban qué zonas activaban en diferentes áreas, o sea, hicieron bastantes pruebas en el artículo. De hecho, si entráis, es bastante extenso esa parte de métodos y de todo lo que hicieron. Eso que más me llamó la atención a mí. El tema de percibir imágenes incompletas de forma completa a nivel perceptivo sí que ya lo sabía. Por temas de psicología, ¿no? De la Gestalt y demás, el percibir, eso estamos acostumbrados a verlo, ¿no? Al final, este tipo de imágenes que os enseñaba antes, por ejemplo aquí, esto que más y que menos ha visto alguna vez, yo creo. La imagen A, por ejemplo, ¿no? Esto es un triángulo. Ese tipo de cosas ya sabíamos que pasaban. El tema es que a mí lo que por eso traje este artículo es esa prueba de cómo también se refleja en el cerebro, ¿no? De cómo en el cerebro no es lo mismo las neuronas que se activan viendo esta imagen A las neuronas que se activan cuando estos fragmentos no forman, o sea, estas imágenes no forman un triángulo. Que es un poco a lo que es interesante, ¿no? de ver. ¿Qué tal, Lockhart? Y con los sonidos también podría aplicarse lo mismo. Pues bueno, eso lo podemos ver ahora. Es una pregunta curiosa. Bueno, no se ve el chat, por cierto. O sea, no se ve aquí en la pantalla. Por algún motivo. Porque he tenido muchos problemas con la conexión. Por ahora se mantiene estable. O sea, se mantiene relativamente estable, con un poquito de lag. No mucho, o sea, menos de lo que pensaba. Porque no estoy conectado por el cable de siempre, sino estoy enchufado por cable, pero a un repetidor, por wifi. Entonces, puede ser que falle. Entonces, con el tema de los sonidos, claro, por ejemplo, aquí hablamos de información visual. Pero con los sonidos puede ser con palabras incompletas, incluso a nivel... Eso es que, caray, ahí puede entrar el tema del lenguaje, que ya entrarían otros temas. Pero puede ser que en algún momento, percibiendo partes de sonidos, le demos nosotros forma y pensemos que hemos escuchado una palabra en concreto. Esa sí que puede ser una opción. O sea, realmente tendría sentido. De hecho, muchas veces cuando... Claro, hay que distinguir las alucinaciones propiamente dichas, de a lo mejor por algún tipo de trastorno neurológico, a cuando creemos que hemos escuchado algo, porque escuchamos algo similar y escuchamos a lo mejor fonemas incluso de nuestro idioma en algún sitio y es como que lo reconocemos rápido y
construimos esa palabra en el cerebro. El cerebro la detecta como si fuese la palabra real porque percibe ciertos sonidos y la construye. Es posible que pase eso, ¿eh? O sea, realmente, en este caso, no sé, este experimento es solamente visual, pero es algo factible. Viendo que el cerebro a nivel visual hace esto, a nivel auditivo, es posible que lo haga. Obviamente en la zona encargada del sonido y demás, pero es algo planteable. Seguramente hay experimentos de esto también. En este sentido. No sé si conocíais este fenómeno, me imagino que sí, el tema de ese tipo de imágenes, ¿no? Como la que enseñaba, del triángulo. Aquí pongo el ejemplo del artículo, pero bueno, tengo de hecho vídeos hablando sobre la percepción de estos temas, o sea, si tenéis interés en temas de percepción, tengo vídeos que son los que más visitas tienen, de hecho, del canal, sobre la percepción, de cómo se completa. ¿Y qué otros procesos se construyen? A mí, claro, aparte del tema del sonido, realmente sigue siendo un tema de percepción, ¿no? De información sensorial y de cómo no sería otro proceso. Pero otros ya más complejos realmente pueden, incluso podemos hablar de temas tanto de opiniones, es decir, de algo más alejado de la psicología básica que estudio más yo, la psicología propiamente dicha, que podemos tener opiniones de cosas sueltas, de ideas sueltas y construir nosotros una opinión distinta. Pero yo no voy tanto a eso. Sino a mí que se me ocurre es la memoria. Porque la memoria sí que es más complejo, es decir, la memoria incluye muchos elementos que tampoco vamos a profundizar. Pero la memoria sí que es algo que está construido al final básicamente de la información que tenemos en el cerebro. Y la información que nos llega va cambiando eso y va modificándola. No es tanto un bucle, o sea, no se parece tanto a un bucle como veíamos aquí, de que lo que percibimos afecta a cómo vemos. Porque tampoco tengo pruebas de nuestra memoria cómo afecta a lo que memorizamos después. Pero sí que es uno de los procesos que me viene a la cabeza. ¿Qué tal, Closer? Bueno, eso, feliz año, por cierto, toda la gente que estáis por ahí. Es el primer directo de divulgación de este año. Sí, el triángulo es un ejemplo más fácil de ver, en realidad, aquí. De hecho, en los ejemplos que puse aquí con los... Bueno, voy a poner esta otra de aquí, que se ve mejor. Con los ratones... Bueno, esto me lo dio la inteligencia artificial, pero el ejemplo del triángulo está más o menos bien tirado, porque en el artículo... era el que pone ahí una A. Bueno, había más, pero aquí os he señalado estas dos porque es más fácil de ver, realmente. Claro, con personas, pues posiblemente sí y no. O sea, sí que hay experimentos con personas, obviamente, a nivel de percepción, pero hay que pensar una cosa, que como os comentaba, en este experimento hicieron técnicas para ver, por ejemplo, actividad de neuronas de forma individual, una serie de cuestiones que son bastante invasivas, entonces en humanos no suele utilizarse, es decir, no te van a... Es decir, al menos que yo sepa no existe, o sea, que puedan tener la capacidad de... La capacidad tienen, pero digamos que con animales lo utilizan más, porque hay obviamente la ética es más flexible para entendernos que con humanos. Entonces sí que pueden poner, digamos, la aguja más en el cerebro que en humanos, para ubicarnos. Entonces, en cuanto a la técnica, en humanos no hay técnicas tan invasivas como en ratones, pero sí que se estudia, obviamente, ese tipo de fenómenos, ¿no? De cómo construimos la percepción en humanos. Son más... seguramente conductuales o a nivel de cerebro, pero más externo, no pueden ir tan al grano. O sea, no pueden ir a ver... Pueden, pero es más difícil. Porque al final con ratones es mucho más fácil hacer experimentos que con humanos. O sea, imaginaos ir a un experimento en el que tienen que abrirles la cabeza para medir una neurona. Entonces eso, obviamente, es mucho más complicado en humanos. Que luego ese es otro debate, ¿no? El tema de cuánto habría que permitir en experimentos, experimentación animal, en este tipo de cosas o no. Si habría que ya pasar este tipo de experimentos a, obviamente, avanzar la tecnología para que no se utilicen animales. En psicología se utilizaban mucho más antes experimentos con ratones que ahora. Ahora hay muchos que se utilizan con temas de ordenador y demás. No todos, porque a este punto, a este nivel, no puede simular en ordenador un mapa del cerebro a tiempo real de ratones. De hecho, fíjate, en este experimento, uno de los detalles que no he comentado es que destacaban que eran ratones que estaban despiertos porque querían ver a tiempo real la actividad. No les servía que estuviesen dormidos, porque tenían que ver las imágenes.
Entonces estaban despiertos en todo momento con la aguja, digamos, o con, bueno, los métodos que utilizasen, ¿no? Para medir. Entonces esto es mucho más difícil, obviamente, en humanos y, o sea, de hacer así. Ojalá en algún momento llegue a utilizarse, o sea, a desarrollarse tecnología para poder hacer simulaciones virtuales sin utilizar ratones ni humanos, obviamente. Que fuesen fiables y demás. Por ahora no estamos en ese punto, al menos a estos niveles. Entonces, bueno, en este caso sirve para entender cómo percibimos la realidad. Porque esto, claro, puede ser extrapolable a muchos niveles, porque esto es un nivel muy básico, con figuras y demás. Pero entender que hay neuronas que se dedican de forma específica a percibir formas completas o información completa cuando no existe esa información, es decir, a generar esa información, a inferir. Y el tema de generar esa información, aquí es muy fácil de ver y es algo que parece inocuo. Pero si hay neuronas que completan información y que la generan de forma artificial, porque realmente está generando, no es algo que esté ahí, esa información, ese borde del triángulo no está, o esas líneas de triángulo no están y lo está generando el cerebro. ¿Cómo eso podría llegar a afectar a que esas neuronas quizá combinados con neuronas, digamos, específicas de otras zonas, pueden llegar a generar ilusiones completas a nivel visual, alucinaciones, y yendo más allá, como a nivel sociológico, lo que decía antes, cómo podría explicarse, pues a nivel de las ideas que puede tener incluso una persona, ¿no? De cómo puede llegar a construir ideas o percibir que otra persona está diciendo cosas que no dice realmente, o que tiene ideas que no tiene, o incluso imágenes o sea, no visuales, sino la imagen que se construye de construir una persona, para entendernos, ¿no? De lo que piensas que es una persona, tú vas uniendo diferentes informaciones que tienes y te construyes, digamos, lo que esa persona es. Pues no es que sea lo mismo, pero sí que estás construyéndolo, ¿no? Entonces, digamos que esto está bien como parte de base para ir gradualmente aumentando, entiendo, pues a diferentes tipos de percepción, a percepción en movimiento, etcétera, etcétera, y en algún futuro unirse de forma multidisciplinar con otras ramas, ¿no? Pues para llegar a ver en qué pueden afectar estas neuronas, ¿no? O en qué pueden estar involucradas. Perdón. Supongo que habrá usado estudios recopilados por científicos para analizarlos. Sí, o sea, claro, aquí dentro del experimento, bueno, es que el experimento es bastante amplio, ¿eh? O sea, ya es esta que veis aquí, la referencia. Obviamente van a toda la evidencia que hay previa, experimentos, bueno, con animales hay muchísimos, antes hacían muchísimos más que ahora, pero bueno, obviamente esto se basa en muchísima evidencia previa. Este es un ejemplo más, para poner esto más centrado, que ahí está, estaba así descentrado. Es un ejemplo más que hace que aporta, ¿no? a este conocimiento. Esto, bueno, siempre lo comentamos aquí en el canal y demás, para que quede claro. Un estudio solo no hace nada, no dice nada. Un estudio solo puede sugerir algo, pero donde se construye o donde se puede construir conocimiento, digamos, es a partir de cuando ves que toda la información va hacia eso, puede indicar que ahí hay algo, de verdad. O mucha información, ¿no? En mayoría y demás, con controles rigurosos y eso. Entonces aquí sí que esto es algo que pues parece bastante sólido, y que me pareció pues eso, muy interesante por... Bueno, la percepción siempre es algo que me ha interesado mucho, pero por la parte, ya os digo, de que haya neuronas específicas encargadas en concreto de eso, de los contornos ilusorios, de completar esas formas, que no es algo, es decir, no es algo que sean neuronas que se usan para otras cosas, que haya algo específico de eso me parece interesante, y el destacar como las expectativas previas, como esa información previa ayuda a construir esa percepción. Sobre todo porque, aunque no sea una prueba de que en otros sentidos afecte, es decir, en otros aspectos afecte, sí que yo creo que puede permitirnos tener una imagen más abierta, o sea, lo que se dice una mente más abierta, de cara a lo que estamos viendo y de lo que escuchamos o de lo que vemos, tanto a nivel visual puramente, como vemos aquí, ¿no? En cuanto a la imagen, en cuanto al sonido, como a las ideas. Claro, que esto es algo más filosófico. Ya esto nos vamos un poquito por las ramas, ¿no? Esto no es propiamente del artículo, pero sí que a mí me ayuda a decir, vale,
yo me fío de lo que veo visualmente, pero lo que veo no solamente es la información que me llega, sino la información que me llega por los ojos y lo que previamente he visto. Que esto es un poco el punto al que quiero llegar. Lo que ves no es solamente lo que estás viendo por los ojos, sino lo que también has visto antes. Te da margen de estudio para una solución lo más cercana posible a lo deseado, entiendo, extrapolar. Sí, claro, o sea, extrapolar siempre es difícil en estas cosas. Yo siempre soy muy purista, pero ayuda a entender que algo que claramente tú sí estás viendo, es decir, tú estás viendo, como dice Rajoy, un vaso es un vaso y un plato es un plato, ¿no? Estás viendo un vaso y esto es un vaso. Claro, eso lo ves claramente y si muchas personas se ponen al lado de un vaso, lo ven y dicen, vale, es una figura de esta manera y tal. Es algo que es evidente, ¿no? Que hay tienes prueba observacional, de imagen, de lo que sea. Pero hay veces que no es tan claro. Hay veces que no es tan claro. Entonces, cuando hay esa información ambigua o información incompleta, es clave entender que somos nosotros los que estamos pudiendo. Cuando hay otras personas que pueden ver cosas distintas, que es el cerebro que puede estar detrás, ¿no? Y que hace que uno ve una cosa y otro ve otra. Realmente es la misma cosa, pero están viendo cosas distintas. A través de estas expectativas previas. Y sobre todo, que un poco a la parte que se centra en el estudio, que a nivel de cerebro se refleja. Que no es una cosa mística, etérea, no de... No, eso es el cuántico, no, eso es que se ve que a nivel de cerebro, mira, si pudieses tener aquí una lucecita que parpadea, pues parpadearía la lucecita verde cuando ves el contorno ilusorio y cuando no lo ves, cuando ves cosas sueltas, es la luz roja. Pues podrías ver que con triángulos incompletos se activa como si estuvieses viendo uno completo. Y ahí es cuando dices, ah, interesante. Es como esos experimentos en los que se ve que en sueños, que eso son otro tipo de experimentos, pero que en los sueños se activan zonas del cerebro motoras como cuando estás en ratones, ¿no? Por ejemplo, cuando están en un laberinto, pues indicaría que están soñando con el laberinto en el que estuvieron, por ejemplo, ¿no? Eso siempre me pareció muy guay. Si es un personaje está en el cerebro, esto es dolor, etcétera. Sí. Ah, lo que tiene... hasta que tiene que hacer el gato de Schrödinger ya flipa. Claro, sí, total. Claro, en este caso incluso se vio, en el artículo lo hablaban, lo que pasa es que no lo entendí muy bien, hablaban de que incluso activando determinadas zonas del cerebro podrías generar la percepción, o sea, hacer creer al ratón que está viendo ese triángulo para entendernos sin que lo esté viendo. Que eso también es otro fenómeno, que bueno, eso sí que se sabe, es decir, el tema de tanto de las alucinaciones, como de los miembros fantasma incluso, es decir, que el cerebro, en función de las actividades que tenga eléctricas o puntuales en algún sitio, pues puede estar percibiendo cosas que no existen, tanto a nivel táctil como a nivel visual o auditivo y demás. Las alucinaciones al final son eso, alucinaciones visuales o acústicas, ¿no? Que bueno, habrá gente que piensa que es, bueno, que tiene más sensibilidad, lo que sea. Yo ahí no entro. Yo voy al tema de si pudieses activar, si pudiésemos en la cabeza de alguien hacer un pequeño calambre en algún sitio en concreto, haríamos que viese un triángulo, que lo viese o que viese o que escuchase algo. Es lo que están queriendo, en este artículo también lo quieren decir, hablan sobre eso. No lo he puesto porque sí que esa parte es más complicada, es un poco más rollo, y el artículo es muy largo, ya os digo. Ahora es que me da rabia que no se vea el chat, pero bueno, eso que hay. Bastante es que he podido hacer el directo. Tengo que ver si consigo arreglar el cable de red, porque no funcionaba. O sea, estuve media hora probando y tuve que hacer este apaño. Por ahora no se corta y está bastante bien. Es decir, tuve al principio del directo, mientras está en la pantalla de carga, para entendernos, yo veía que me iba muy mal la conexión, digamos, que me perdí un montón de fotogramas. Pero después no he visto caídas, o sea, después lo he visto estable. Entonces creo que fue bastante guay. Salvo el tema del chat, que no sé si es por eso también, que por lo que falla. Pero bueno. Y... Vale, guay, genial. Pues mira, al menos he conseguido apañar. La gente que estáis viéndolo en diferido, pues no tenéis este problema, pero al ser en directo, pues yo quería que fuese bien y al menos fue sin cortes, parece. Y
Y nada más, no sé si tenéis alguna pregunta más. Bueno, buenas preguntas, por cierto. De Angeluco, de David Cova también, de, bueno, los comentarios y demás. Claro, me da pena que no se vea en el chat justo ahí porque parece que no hay nadie, pero sí que si estáis viendo en directo esto, o sea, o en directo, en diferido, en el chat de Twitch veréis la conversación. Este es un poco más técnico que otros, que a veces hablamos sobre videojuegos o sobre redes sociales o algo más visual, más del día a día. Esto es algo más de neurociencia pura, ¿no? Para entendernos. Pero bueno, aquí ya sabéis que a veces me gusta tocar estas partes más técnicas, ver este tipo de experimentos, ¿no? Con contornos ilusorios, formas completas, bueno, en este caso de percepción, que es más fácil de ver. Traeré a otros más adelante sobre memoria y cosas así. Ya sabéis que la memoria es lo que más lo que más trabajé siempre y demás. De hecho, empecé a trabajar en memoria por los falsos recuerdos, porque eso seguramente os suene de haber hablado aquí o en algún vídeo que ya he puesto yo, si lo habéis visto, o de otros sitios, del tema de los falsos recuerdos, de recordar cosas que no existieron en el evento original. Que también es una forma de cómo influye, en este caso, no la expectativa que tengas en el cerebro, sino la información de fuera a modificar tu recuerdo. Pero bueno, ese es otro tema. Es que en el tema de los falsos recuerdos me parece algo increíble que, bueno, en este caso la utilidad que tiene. Lo de la percepción es más difícil a lo mejor de ver o de decir, oye, pero ¿esto para qué es útil? ¿No? Para entenderlo. El tema de los falsos recuerdos, por ejemplo, sobre todo, se empezó a estudiar por el tema de los juicios con niños, ¿no? El tema de cuando le preguntaban a niños de forma sugestionada si había ocurrido algo, imaginaos, para incriminar al padre o la madre en algún delito o alguna cosa, se vio que generaban recuerdos falsos, o sea, que había que tener mucho cuidado con las palabras que se decía, con la forma que se preguntaba, y gracias a eso ya se debería tener mucho más cuidado en cómo se pregunta para no generar ese falso recuerdo. Porque son capaces de recordar cosas que no estaban ahí, de forma de que se lo cree esa persona, que estaban ahí cuando hay pruebas de que no fue así. Entonces, claro, ese es uno de los efectos prácticos que es cuando empecé a estudiar esto, vi que era una de las partes prácticas de para qué servía esta investigación básica, ¿no? Hay que saber que se pueden modificar. Entonces esto me pareció interesante porque sí que hay aplicabilidad. Sí, o sea, realmente es enrevesado, pero se ha visto, o sea, se comprobó en casos, ¿no? Bueno, eso hace bastantes años que se ha investigado, como eran capaces de recordar y decir que sí, no, pero esto pasó, pero por la forma de preguntar insistentemente, de forma sugestionada, para que fuese recordando ese recuerdo e integró esa información que le daban falsa en el recuerdo y recordaban eso como si fuese real. ¿Es interesante eso? Sí. Eso, bueno, en los vídeos que tengo del canal de memoria, creo que hablé alguna vez de ello. Sí, y es que realmente los recuerdos, bueno, es que eso estamos yendo a otra rama, pero los recuerdos, al ser modificables, hay que tener cuidado, sobre todo en esos casos. En general también, adultos, hay que tener cuidado, porque cuando se habla de que una mentira repetida 100 veces se convierte en verdad, que es una de las cosas de temas de, si no me equivoco, creo que fue la propaganda nazi, ¿no? Que creo que a menos es lo que me suena. En los recuerdos es algo parecido, es decir, si te repiten algo constantemente, imagínate, no, pero que tú, vamos a poner un ejemplo clásico, o sea, clásico, se ha inventado. Tú en el cumpleaños ibas con un traje amarillo y dices tú, no, pero era un traje no sé qué, y al final te lo insisten tanto y si siguen hablando y te repiten ese recuerdo, tú lo recuerdas 100 veces con esa información que te la van metiendo, tú cuando lo recuerdes después vas a verte como si fuese verdad eso. Me sugestionaron una verdad mi entrevista de trabajo de 10.000 euros al mes. Sí, eso no existe, eso no hay manera de hacer pasar eso por verdad. Hay límites, claro, tiene que... Pero hay límites dentro de... Claro, supongo que habrá límites. Eso no sé si se ha investigado de meter cosas súper irreales. O sea, los experimentos que recuerdo yo son, por ejemplo, también de en un accidente de tráfico, sugestionar para que creyesen que había un stop cuando no lo había.
por ejemplo. Cosas así. Pero no puedes hacer a lo mejor creer a alguien que en un recuerdo de un accidente de tráfico, pues que había un dinosaurio volador por allí que echaba fuego por la boca. Que a lo mejor era verdad, pero... vale, sí, bueno, claro, la gente que estáis en directo, disculpad el corte. Sí, ha habido un corte, por lo que he visto. Sí, sí. Pero nada, creo que vamos a terminar por aquí, porque ya os digo que no quiero tentar a la suerte con el tema de la conexión. Y nada más. Espero que os haya gustado. Angeluco, gracias por pasarte. Que no sé si eres nuevo o no. A lo mejor quizás seas de los clásicos, pero como no estoy seguro, gracias por pasarte y por la pregunta, la verdad. Y eso, Closer, Rockar, David, toda la gente que haya estado por ahí por el chat. Gracias por pasaros. Exacto, hay que sugestionarles, hay que hacerles. Hay que decirles, ¿te acuerdas de cuando me prometiste que me ibas a subir el sueldo? Me lo dijiste en tal. Y machacar. Y cuanto más detalles le des y más lo recuerdes, más reactivan su recuerdo, lo modifican y lo reconsolidan. Para hablar de forma técnica. Pero bueno, sobre memoria ya hablaremos en otro momento. En este caso, como conclusión, lo que vemos no es algo pasivo. No es algo que solamente es la información que nos llega por los ojos, sino también la información que tenemos previa que completa esa información. Sobre todo cuando es información incompleta es en lo que afecta. Y nada más, lo dicho. El lunes que viene nos vemos para aquí a las 12:30. Exacto. Luego es la cosa declinar. El siguiente directo de divulgación será el jueves que viene. Estamos a día 8, pues sería el día 15, ¿no? Si no me equivoco. Déjame ver, 15, sí. Y espero que ya funcione bien el tema de la conexión y demás, sobre todo para el tema de directo. Y nada más. Lo dicho, nos vemos el lunes, 12:30, con el siguiente directo ya normal. Contenido variado, jugando, de charla y viendo noticias. Y de lunes, recuerdo, el horario está saliendo para ahí. De lunes a jueves a las 12:30, hora española. Y además el jueves por la noche este directo de divulgación. Y bueno, eso, muchas gracias por todo, por pasaros, por disculpad los cortes a la gente que estaba en directo. Espero que en resubido se vea bien. Y eso, pasa muy bien finde. Claro, a la gente que no podéis pasaros en los directos, pues gracias por pasaros en el de noche. Y bueno, que eso, gracias por todo el apoyo, la verdad. Cambio la pantalla, ¿vale? Para cerrar directo.